Qué placer dedicar una tarde a escuchar a Shostakovich, o a Britten, o a Stravinsky, o a Ravel, o a Debussy. Qué experiencia trascendental perderse en la improvisación con Coltrane, hasta con Dave Brubeck o con Oscar Peterson, y con esas miles and miles of Miles Davis. Pero me informan que ha surgido hace poco, cosa de unos 50 años, un nuevo género musical llamado rock. No lo conozco, no suena muy digno de entusiasmo, pero dicen que tiene avatares literarios magníficos. Y yo, que soy, como puede verse, un hombre de mente abierta, digo, escuchemos. Esto es literario. ¿Será literario andarse preguntando por un unicornio azul que se perdió? Nuestra jefa de información, Tania Huntington, se lo cuestiona. Diego Rabasa atenderá un género literario poco visitado, el de las biografías de rockstars. Y José Ramón Ruiz Sánchez se enfrentará a uno de los mejores encuentros entre música y literatura, el que se da en la obra de Laurie Anderson. Un escritor entrevistado, por supuesto, lo que escribe son rolas y se llama Jaime López. Y hablando de Jaime López, por aquí andará también Cecilia Toussaint y para interpretar a Patti Smith, solo que sin abrir la boca, en nuestro texto gestual. Conversaremos también con el poeta Luigi Amara. Él nos enseñará otros ritmos psicalípticos, los de la poesía. ¿Y quién mejor para recomendarnos un libro hoy que Rulo, mítico locutor que dejará la cabina de radio para enseñarnos su biblioteca? Finalmente, este programa cerrará con un rolón. El músico, Iñaki; la letrista, Sor Juana Inés de la Cruz. Esto es El Letrero, para que llenen su cabeza de rock. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. La conferencia de prensa con Joserra comenzará en unos breves instantes. Joserra. Ruego disculpen la tardanza, Frankfurt está pesadísimo. Con eso la feria del libro no dejan salir a los jets privados con tanta rapidez como uno desearía. Por favor, preguntas del público, ¿sí? Sí, el libro ha alcanzado las 22 traducciones, va un poco lento, esperamos ya estar en las 50, pero así es el mundo en estos días, se atrasa un poco. Muchísimas gracias a todas, a todos por su presencia. Nos vemos en la siguiente. En unos breves instantes más, firmará autógrafos en el auditorio Parménides García Saldaña. Muchas gracias. La pelirroja candente se llama Tania Huntington, es corresponsal de Letras Esclavas. Mándale unas flores azules, porque me encantó su pieza, ese maldito unicornio azul. Como tú digas, claro que sí. ¿En qué momento nació la literatura comprometida? Sin duda, ha habido siempre obras empeñadas en denunciar los entuertos de la sociedad, pero no todas han tenido el propósito de mejorarla. Entre estas últimas, tenemos largas novelas decimonónicas como las de Charles Dickens, que retrataban los apuros de los depauperados de Londres con el objetivo de lograr reformas sociales que contrarrestaran los extremos de la revolución industrial. O para los que prefieren economizar en letras, cartas breves, como la J'accuse de Émile Zola, que fue instrumental para cambiar desde una primera plana en París la opinión pública sobre el capitán Dreyfus, quien fue absuelto de unos cargos de espionaje en su contra que se basaban no en los hechos, sino en el antisemitismo. Dentro de lo panfletario está el contagio del apoyo para abolir la esclavitud en Estados Unidos, que desató una obra más bien mediocre,
o cuando menos imperdonablemente melodramática, La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. O ya en un estándar literario superior, el cuestionamiento desde dentro de las filas del comunismo que postula aquella gran sátira Rebelión en la Granja de George Orwell. Hasta que a partir de los movimientos de derechos civiles y las guerras sucias que caracterizaron la segunda mitad del siglo XX, ganó ímpetu un género comprometido con fondo musical, el de bardos como Paul Simon, quien nos enseñó que el silencio podía tener sonido, Bob Dylan, que nos aseguró que los tiempos estaban cambiando, Janis Joplin, que nos aconsejaba más bien gozar cada que pudiéramos, Johnny Cash, quien siguió de luto para protestar por la injusticia, o John Lennon, que nos invocaba a darle chance a la paz. Mientras tanto, en América Latina, donde la Guerra Fría se calentaba, Silvio Rodríguez disparaba contra la nieve de dictaduras como la que cortó las manos de Víctor Jara. Rubén Blades nos preguntó dónde andarían los desaparecidos y cuál había sido el criminal que abrió fuego contra el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Todos ellos resultaron ser más que letristas. En plena modernidad, renovaron la tradición oral. Fueron nuestros trovadores. ¿Me copias? Sí, 5 minutos, aguántalas. Yo sé que ya estamos en las brasieres, pero aguántalo. 5 minutos. Brasieres. Calzones. No, pero es que ya tienes que salir. Un capítulo más. Pero el último, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Me copias, Sor Juana? ¿Sabes qué? Dile a Iñaki que se improvise una rola en tu honor, ¿no? Porque esto va a tardar como unos 15 minutitos. Sí. Ahora, adelante. El último, ¿eh? Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada a fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Bueno, pues yo soy Iñaki y soy músico desde chiquito. Mi papá quería ser rockero, era uno de sus sueños. Había 2 guitarras en la casa y me enseñó como mis primeros acordes. Entonces yo aprendí a tocar la guitarra y desde los 13 años estoy yendo a ensayar en la tarde con mis amigos. Obviamente los amigos han cambiado algunos. En el caso de Fobia estoy con ellos desde que tengo 18 años. Algunos de ellos tenían 16, 17, éramos muy chiquitos. Yo no tenía intenciones de ser un tecladista. Yo lo que quería era ser el líder de mi propia banda, cantar y tocar la guitarra. Era lo que yo soñé. Entonces, pero me gustó mucho tocar los teclados y me fue muy confortable también tener a un líder en composición y en el caso de Leonardo a un líder en cuanto a cómo manejar a la gente. Y empezamos, ya sabes, somos de la generación de Rocotitlán, de La Última Carcajada de la Cumbancha, del famoso Rockstock. Bueno, pues la verdad estoy muy, muy honrado de que me hayan invitado a este programa. La verdad no podía ser el tiempo más afortunado, porque justo hace como 2 meses comencé a publicar canciones de un proyecto que ya tengo muchos años con él, junto con Linda Cruz, que es mi esposa, que le hemos llamado Rancho, y la invitación a este programa fue una oportunidad ideal para de alguna manera mostrar cuál es el proceso de armado de una canción de rancho, ¿no? La cual empieza con una idea muy sencilla en guitarra o en piano. Es sobre un poema de Sor Juana Inés de la Cruz y es increíble porque pondera el coqueteo que tiene en lo material y cómo en el caso de Sor Juana ella prefería lo espiritual y lo intelectual por encima de lo material. Me gustaría leer uno de los poemas que me arrastraron a la poesía. No recuerdo ni una sola línea, ni siquiera sé dónde buscar. Lo mismo me ha pasado con el dinero, las mujeres y las charlas a última hora de la tarde.
¿Dónde están los poemas que me alejaron de todo lo que amaba para llegar a donde estoy? Desnudo con la idea de encontrarte. Joserra, tenemos que ir. Ya, oye, ¿cómo traigo los ojos? No, fatal, Joserra. Tienes que dejar esa adicción. A ver, ponte 2 en cada ojo. 2. Oye, y hay una entrevista con Jaime López después de la lectura, ¿ok? Jaime López. Jaime López, repítelo. Jaime López. Jaime López. Ok, vamos. Jaime, a nadie le cabe duda, y supongo que a ti tampoco, de que eres un músico. Si uno pregunta quién es Jaime López, pues la gente dice, Jaime López es un músico. Es un cantante, se llega a decir también, aunque cantas casi puras cosas tuyas. Pero eres un escritor, ¿eso forma parte de tu identidad? Sí, fíjate que la palabra en inglés me gusta más, songwriter. Ahí se hace justicia. No hay una traducción para songwriter, pero sí soy... Escritor de canciones suena un poco forzado, ¿no? Y cantautor suena un poco cursi. No, suena demasiado, too much, ¿no? A veces prefiero decir que soy compositor en el sentido amplio de la palabra, aunque luego se aplica aquello de que compositor Beethoven, tú eres un pobre iluso, ¿no? ¿Tú cómo te acercaste a las canciones? Es decir, ¿tú primero querías hacer música o primero querías escribir con palabras? No exactamente, simplemente quería aprender a tocar la guitarra. Sí, en ese momento a los 13, 14 años, que es cuando agarré una guitarra, y salió una canción a las 2, 3 semanas. Antes, no recuerdo exactamente, yo creo que fue entre los 6 y 7 años cuando empecé a leer y escribir. No recuerdo exactamente el momento, pero sí recuerdo la sensación de que era para expresarse. Tanto el leer, no solo el escribir, que el acto de leer era una manera de expresarse y escribir pues con mayor razón, pero como que no lo aterrizaba, hasta que tomé una guitarra se aterrizó todo aquello, ¿no? Ahora digamos, ¿cuál es tu forma de expresión privilegiada, la música o las palabras? El justo medio. Sí, encontrar esto del... O sea, ¿dices mejor en una canción que en un texto o en el registro oral? Sí, yo creo que sí en una canción. Aunque se me da fácil divagar si agarro un papel en blanco y me pongo a escribir, depende para qué también, ¿no? Con el tiempo he llegado a creer que la canción es la semilla de todas las artes literarias. ¿Por qué? Está contenida, ha sido mi experiencia, está contenido un poema, está contenido una novela, un cuento, teatro, y todo lo demás es cuestión de desarrollo. Yo después de aquella primera canción, realmente me empecé ¿cómo se podría decir?, a educar en el sentido literario de la palabra, y le puse más atención a los libros. Pero sí creo que en una canción se contienen todas las artes literarias. Es el principio de todas las... No por nada Homero cantó, ¿no? ¿Nunca tuviste la tentación de volverte además poeta? No, siempre me ha disgustado. Sin embargo, sí me gusta la poesía. Como lector. Esencialmente. Y no tanto en los versos. Yo no leo tanto verso, más prosa. Encuentro más la poesía en la prosa, ¿no? Como en el cine, como en los cómics incluso, ¿no? Ya después igual leer prosa, a mí me afinaba mucho en el verso. Y bueno, desde luego, tener muy buenos maestros. Ya cuando fui apreciando realmente todo esto de la academia, porque sí aprecio la academia, contengo a un vago y a un académico que a veces se concilian y a veces no, ¿no? Pero yo recuerdo a mi maestra, doña Lidia Oseguera, en la Prepa 5, que me dio las primeras herramientas de la versificación, de la métrica, con Santa Teresa de Jesús, con aquello de muero porque no muero. Entonces descubrí que eran octosílabos, que había octosílabos, y que además, bueno, en la tradición de la canción mexicana abundaban, ¿no? Y entonces, pues, ahí igual como el niño tratando de ver de qué estaba hecho el juguete, empecé a desarmar, y yo la poesía la atendía más como mecánico que como inspirado espectador. Entonces quería saber si eran 11 versos, 8, 7, cómo se llamaban, y eso me lo dio doña Lidia Oseguera, y en los 2, 3 meses que estuve en la facultad, doña María Andueza, en análisis de textos. Claro que todos se aburrían, pero yo era el único que ponía atención porque era músico, y para mí era el solfeo, realmente. ¿Todavía te sigue interesando eso a la hora de escribir una canción, me imagino? Desde ¿no? luego, le pongo varias pruebas a las canciones, que se sostengan visualmente en el oído, y si son bailadas, pues ya lo hicieron. Tú eres un escritor de canciones
digamos, con una carga de humor muy importante. A pesar de mí. Y con una verdadera pasión para la pirotecnia verbal. Es decir, tienes un don para la pirotecnia verbal, para el retruécano, para el pastiche, para la literación, para la parodia. ¿De dónde salió eso? Bueno, antes que nada, primero hay cosas que sí están flotando en un ambiente. Yo nací en la frontera, yo digo, pues la única cual, pues la del norte, ¿no? Entonces viví prácticamente toda la infancia en Matamoros, Juárez y Nogales. Y luego ya descendiendo a la Huasteca veracruzana. Y pues bueno, es una lengua muy dinámica. Entonces ahí estaba. Yo oí hablar a mucha gente cantando prácticamente, ¿no? Entonces eso fue a pesar de mí. Joserra, estuviste maravilloso. Siguen coreando los párrafos de la novela. ¿Estás acalorado? Permíteme, por favor. Claro, poquito. Oye, en la agenda, ¿qué sigue? Bueno, primero, rápidamente, tienes que firmar esto para el Club de Fans de las Alfaguaras. Llevan una semana acampando afuera del recinto. Gracias, gracias. Y bueno, ahora sigue la cita con Laurie Anderson. Ah, Lori, buena amiga mía. Sí, vamos. Vamos. Oí a Laurie Anderson en el 930, un club nocturno de Washington, D.C., el 19 de septiembre del año 2001, muy poco después de la caída de las Torres Gemelas y del ataque al Pentágono. El mundo estaba cambiando y ella, pionera del performance, acaso no fue la primera en advertirlo, pero sí en articularlo. Sus canciones narrativas, ensayísticas, experimentales, ya estaban cargadas de revelación esa noche. Leyó también algunos de sus cuentos. Aunque se habían publicado tiempo atrás, me resultaron mucho más inquietantes. No cambió una sola palabra, pero todo lo de esa noche fue otro. Hay cierta música que no se desgasta. Hay cierta literatura que no se desgasta. Expresiones como adelantado a su tiempo siempre señalan la impotencia crítica de quien las repite. Las obras de arte verdaderamente radicales no se adelantan a su tiempo, sino destruyen y reconstituyen todos los tiempos. Como nos enseña Borges en Kafka y sus precursores, cambian el pasado, aparecen y revelan una tradición, muestran afinidades entre textos que latían en una espera, pero que no podían verse antes. Como nos enseña Erich Auerbach, acaso el mayor crítico literario que dio el soberbio siglo XX, modifican el futuro desde un acontecimiento presente. En su hermoso libro Figura, Auerbach recorre los significados de este término desde el cristianismo romano hasta Dante, y demuestra cómo posee un significado literario específico, mientras que en la alegoría un hecho narrativo o una imagen poética ocupa el lugar de un concepto abstracto. La figura se produce cuando un hecho histórico no acaba de revelar su significado, sino que se abre a la espera de otro hecho histórico que lo complete. Cuando una obra de arte lo es, queda abierta. Invita a que la crítica especializada o común la visite una y otra vez. Está abierta a la historia y cambia con la historia, no solo con la del mundo. Cambia conforme cambian sus lectores. Cambia conforme cambian sus espectadores. Cambia conforme cambian sus escuchas. Y esto es lo que pasa con Picasso, con Rulfo, con Borges, y como lo supe la noche extraña del 19 de septiembre del 2001 con Laurie Anderson. Escuchar su música o sus cuentos, la frontera es tenue, siempre produce gozo, porque enseña a leer. Su mera entonación puede crear un personaje inolvidable, llevarnos a una fiesta o a la noche terrible de una carretera desierta. Y su capacidad de aislar una palabra entre silencios o de enmarcarla con un acorde inquietante muchas veces es más honda que el sabio diccionario, el de Oxford, el crítico etimológico de Corominas, el que se quiera, porque hay algo en la dicción que embeleza, que renueva las palabras. Escucharla nos coloca no solo en el lugar en que la literatura y la música se reencuentran de manera feliz, también nos hace intuir, en tiempos de ancho cinismo, el poder de la profecía. Ok, el proceso típicamente empieza con yo grabando solito. Entonces echo a grabar.
Tengo aquí clic. El micrófono ya lo puse en donde va. Esta cabina es ridículamente chiquita. Así que va. Ok, ya quedó esta. Y ahora voy a ir a armarla. Ok, ahora lo que estoy haciendo es que estoy armando la rola porque toqué pedazos con la letra en la mente, pero no la tenía totalmente clara. Entonces de repente paraba, me trataba de acordar y ahorita justo estoy armando la música. La letra entrará ahí. Me interesas. ¿Qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Ok, ahí está, y ahora sí. Me quedó completo. Joserra. José Luis, pásame solo chavas, por favor. Joserra, he leído todos tus libros, Joserra. ¿Los dos? Sí, y 2 veces. A veces siento que somos como almas y mentes paralelas, Joserra. Te puedo decir partes de memoria, Joserra. Por favor, para Diego, Joserra. ¿Es también para Diego? No, este es para Luigi Amara. Yo soy Luigi Amara. Creo que soy, en todo caso, un escritor técnico, si hubiera que distinguirse así, pero me gusta que esté salpicada de rudeza también, ¿no? Que a veces haya, en una aparente tranquilidad, de repente surja la aspereza, ¿no? La garra es fundamental, yo creo, en cualquier texto. Es además lo que te puede individualizar, ¿no? Creo que la escritura o el deber del escritor es siempre buscar una perspectiva personal, individual, un punto de vista que no se haya tocado, un ángulo, para que entonces el lector sienta un atractivo y sienta que está leyendo a un alma, ¿no? Y no solamente un texto que está allí, ¿no? En mi caso, ha sido una búsqueda consciente de hasta qué punto la biografía puede llevarse a la página sin que sea un confesionario, sin que sea una terapia de diván, ni como un ejercicio psicoanalítico, lo que sea, pero creo que negarse a hablar de sí mismo es obtuso. Sí, yo creo que en última instancia, además, siempre terminas regresando a ti mismo, ¿no? Es ya sea desde tu punto de vista o ya sea por tus experiencias, el trasfondo, creo, sobre todo hablando de ensayo y de poesía, creo que el trasfondo de todo texto es uno mismo, ¿no? Y además, como que detrás de lo que uno escribe, se va formando también una especie de autorretrato involuntario, ¿no?
Mi ciudad favorita creo que es la Ciudad de México. Digamos, he estado y vivido en otras ciudades, pero esta ciudad me atrae y me repele al mismo tiempo de una forma como visceral que no me sucede con otras ciudades, ¿no? Quizá porque he vivido la mayor parte del tiempo aquí. Me parece que la Ciudad de México, en cuanto monstruo, es un desafío literario que sigue vivo, ¿no? Para mí una ciudad imposible es Pekín. Me interesa como lo que ha representado Pekín en la historia, como ese lugar del exotismo oriental, pero me parece que hoy Pekín sería como el reverso de lo que fue Pekín. O sea, hoy creo que Pekín condensa todos los horrores del mundo contemporáneo, con un sistema totalitario y al mismo tiempo entrando a lo peor del capitalismo. Y entonces para mí, digamos, todo lo que representa en el imaginario China y Pekín en particular, la ciudad prohibida y demás que está en su interior, contrastado con el Pekín actual, hace como que Pekín no exista más. Me gusta vivir en la calle, me gusta estar entre la gente. Uno de mis autores favoritos es Baudelaire, y él, en El artista de la vida moderna, decía que, digamos, el compromiso del artista debía ser meterse a la muchedumbre, meterse al flujo de su tiempo y allí palpar lo que es la realidad, ¿no? Esta distancia que solemos poner los artistas, los escritores frente al mundo, me parece que es una asepsia suicida, ¿no? Es como perpetrar una distancia frente en realidad lo viviente, lo palpitante, ¿no?, del mundo. Sí, sí. Sí, sí. Estoy harto. Tanta gira, tanto poncharse agentes, tanto inaugurar kinders. Ya no puedo más. Quiero escribir. Hace como media hora que no leo un libro. ¿Falta algo? Ya casi acabamos la gira. Oye, libro, ¿no? Libro. Bueno, yo es el que estaba leyendo, pero creo que te puede interesar. Biografías de rockstars, me encanta. Salgo yo, ¿no? Sí. De acuerdo a uno de los más grandes escritores franceses que jamás hayan existido, Jules Barbet de Aurevilly, solo hay un cierto número de cosas que la literatura es capaz de captar y, por lo tanto, de narrar. ¿Qué pasaría, se pregunta Barbet, si pudiéramos tener acceso a los confesionarios, las noches largas y tortuosas en las prisiones, las alcobas de los hoteles de paso y un larguísimo etcétera? Quizá nos daríamos cuenta de que no hay nada más delirante, estrambótico e intenso que la realidad, especialmente la realidad de aquellas personas que sirvieron como pararrayos para capturar toda la descarga eléctrica de la época que les tocó vivir. Hay, sin embargo, un subgénero literario que hace que vida y literatura puedan confluir de manera explosiva: las autobiografías de las grandes estrellas de rock. Dice el escritor norteamericano James Ellroy que para vivir al margen de la ley es imperativo ser honesto. Y hay dos cosas que son un común denominador de estas publicaciones: la irrenunciable vocación subversiva y rompedora de los íconos del rock and roll y una conmovedora honestidad que emana de espíritus que supieron encauzar sus vidas con una encantadora y muy atractiva autenticidad. En las más honestas, como por ejemplo la del vocalista de los Sex Pistols, John Lydon, vemos una potente narración, pero sobre todo vemos el exultante resultado de las vidas al margen de la ley. El movimiento punk de los 70, que se convirtió en una forma de vida más que en un género musical, explota en las páginas de este libro que nos acerca a los excesos y delirios de un grupo que tenía como cometido una revolución de las conciencias, pero que tenía en la semilla de su propia esencia el vehículo de su destrucción. Los registros de publicaciones como Vida de Keith Richards, mítico guitarrista de los Rolling Stones, resultan testigos de fragmentos que no están consignados en ningún libro de historia. Por ejemplo, el severo espionaje que Richard Nixon ordenó para John Lennon, el fundamentalismo reaccionario del Outback estadounidense que reaccionaba con delirio ante los principios representados por los Stones, básicamente un consumo desmedido de drogas, un desenfreno sexual inimaginable y una conexión con la música como pocas veces se ha visto.
En otras como I Am Ozzy, Confieso que he bebido, vemos al paradigmático y casi clichesco Ozzy Osbourne desmenuzar las vivencias de un embriagado rockstar que lo mismo estuvo en prisión que tuvo su programa en MTV, mientras que en Miles Davis, la biografía definitiva, observamos los efervescentes años 60 y el ascenso a la fama desde el village neoyorquino de uno de los padres del jazz norteamericano. El sello español Global Rhythm se ha dado a la tarea de construir la mejor colección de este género disponible en nuestro idioma. Biografías de Edith Piaf, Nat King Cole, Billie Holiday, Tom Waits o Frank Sinatra son solo algunos ejemplos de publicaciones cuyas páginas fueron escritas más que con tinta, con la sangre de personas que vinieron al mundo con una sola consigna: cambiarlo. Sí, ahorita está descansando. No hay que molestarlo. No, leyó el libro de principio a fin y se quedó dormido profundamente. Y hace mucho que no lo veía descansar así. No lo molesten. ¿Sabes qué? Mejor dile a Cecilia Toussaint que vaya comenzando lo de texto gestual con Patti Smith. Sí. Nos vemos después del corte. Gracias. Joserra, lo logramos. Bueno, lo lograste. El libro de oro. 12,000 copias. Dios mío, hazme muda. Vendió 12,000 copias en toda la República. Universo, quiero dedicar este premio a alguien que ha ayudado a formar mi bagaje literario, el señor Jaime López. Hay, digamos, una serie de bichos raros que viven en la frontera entre la canción y la poesía.
Yo diría que ahí está Leonard Cohen, que empieza tal cual como poeta. Diría que ahí está Tom Waits. Diría que ahí está Gainsbourg. Diría que ahí estás tú. ¿Cómo se coloca uno ahí? ¿Eso es accidental o eso se busca de manera deliberada? Pues mira, yo no creo mucho en el culto a la personalidad. La verdad sí creo más en el culto al trabajo y tampoco creo que trabajo sea que estés ahí de matado, ¿no? Me gusta ser uno de el octavo enano que va a la mina y cantar aijo, aijo cuando llegas a una piedra que encontraste y la puedes pulir. A final de cuentas, el estilo es esa piedra en bruto que se va puliendo con el tiempo. Y en todo este tiempo que he crecido en público, un poco como dijera Lou Reed, growing up in public, en un célebre disco. Otro de ese estirpe, por cierto. Pues bueno, he estado expuesto también a un montón de errores, ¿no? De regarla. Vaya, al paso del tiempo creo que apenas empiezo a tener algunos logros, ¿no? Después de regarla tanto. Pero a lo mejor sí, ahora sí que la gallola ha estado pendiente ahí de tropiezos y levantadas, pero ha sido más que nada por lo que creo yo me despierta una pasión, hacer canciones por principio y dar la cara por ellas. Pero no siempre das la cara. ¿Por qué las cantas poco tú? Bueno, es que volviendo un poco a la experiencia del teatro, con Cecilia sí encontré esa actriz que me podía hacer feliz como dramaturgo. ¿Y tú no eras ese actor que te podía hacer feliz a ti mismo como dramaturgo? Exacto. La relación con ella sí empezó cuando ella cantaba canciones mías ya hechas. Pero fue mejor la relación cuando empecé a escribir canciones para ella. O sea, no son las mismas, no es el mismo proceso el de escribir una canción para cantarla tú que para que la cante Cecilia. No, aunque luego también es bueno robárselas. Por ejemplo, pienso en No me dejes en Siberia, ¿no? Sí la escribí para que la cantara ella, pero después, cuando la tuve que cantar yo por alguna razón, Yo pues, nunca te he oído No me dejes en Siberia a ti. Y es una de mis canciones favoritas tuyas. Fíjate. Es una canción muy femenina, tienes razón. Sí, porque muchas veces no es una cuestión de un artículo él o la, sino es realmente la esencia de lo masculino y lo femenino. Y pues bueno, contenemos mucho ambas cosas, ¿no? Bueno, más bien contenemos ambas, ¿no? Y a veces yo creo que es cuestión de enchufes, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino siempre, Jaime. Siempre será, y sobre todo cuando es en uno mismo. Se vuelve uno un hermafrodonte. ¿Has publicado las letras de tus canciones? Bueno, en lírica, que en Cal y Arena, por el año del 97, hice no exactamente una antología, ni era un orden cronológico, más bien traté de hacer una especie como de novela en verso sutil, poniendo las tres instancias que a mí me han guiado en esto de hacer canciones, que son una, reverencia a la academia. La primera parte son sonetos, la segunda parte son como textos escénicos que fui creando en escena. Ahí está Chilanga Banda, por ejemplo, y la tercera sí son realmente con lo que empecé, rolas, pues canciones, ¿no? Entonces eso es lo que publiqué y creo que según como decía Whitman, uno alberga multitudes y yo albergo una luneta, una gallola, unos palcos. Dile a Iñaki que ya, como esté. No, ya vamos para allá. Él ya quiere verla. Él quiere verla. ¿Qué pasó? Iñaki, que está terminando su pieza sobre Sor Juana. Me urge ver cómo le quedó. Sí, vamos para allá. Quiere escucharla. Sí, ya, vamos para allá. Ok. Es hora de hacer la vocal. Normalmente lo que hago es que me pongo 2 veces la pista y así tengo la oportunidad de no pararme y hacer 2 tomas y estar aquí como tranquilo, a veces incluso hasta 3. Entonces básicamente eso es lo que voy a hacer ahorita. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la rueda se rota junto al pozo. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Ok, ahora nada más a hacer un comp de voz, escoger lo mejor de las 3 tomas y ya tenemos la voz. Ok, estamos listos para el bajo. Ok, un poquito de clic. Bueno, esa es la idea. Listo. Bueno, son solo ideas. Ahora va a haber que grabar varios tracks, va a haber que grabar algunos coros, va a haber que hacerle unos detalles finales y veremos cómo queda. Pero por lo pronto ya está casi ahí. Los brazos cargados de flores. Entré en nuestra habitación con el corazón lacio, cuando sabía ya que no volverías, y equilibré palabras de amor y dolor. Me quedé solo como un pendejo, pobre pendeja, y lloré quedito al escuchar aullar las quejas de la escarcha. Gloomy Sunday. Moriré un Sunday en el que habré sufrido demasiado. Entonces volverás, pero yo ya me habré ido, y cirios arderán como una ardiente esperanza, y por ti, sin esfuerzo, mis ojos estarán abiertos. No temas, mi amor, si no te pueden ver, dirán que te he amado más que a mi vida. Gloomy Sunday, entonces volverás, pero yo ya me habré ido, y vírgenes arderán con una ardiente esperanza, y por ti, sin esfuerzo, mis ojos estarán abiertos. No temas, mi amor, si no te pueden ver, dirán que te he amado más que a mi vida. Gloomy Sunday. Fue en 1973. Se medían los equipos infantiles de Argentinos Juniors y River Plate en Buenos Aires. El número 10 de Argentinos recibió la pelota de su arquero, esquivó el delantero centro del River y emprendió la carrera. Me llamo Raúl David, todo el mundo me dice Rulo. Trabajo en el IMER, hago el programa de las mañanas en una sesión que se llama Reactor, se llama El Fin del Mundo, y ahí mismo soy director de programación y escribo una columna de fútbol que se publica todos los martes en el periódico Récord. Varios jugadores le salieron al encuentro. A uno se le pasó por el jopo, a otro entre las piernas y al otro lo engañó de taquito. Después, sin detenerse, dejó paralíticos a los zagueros y al arquero tumbado en el suelo y se metió caminando con la pelota en la valla rival. En la cancha habían quedado 7 niños fritos y 4 que no podían cerrar la boca. Yo les recomiendo este de Eduardo Galeano, que se llama El fútbol a sol y sombra, que es interesante porque pues, es la visión de un sociólogo del fútbol. Corría el año 92. Yugoslavia había estallado en pedazos. La guerra enseñaba a los hermanos a odiarse entre sí y a matar y a violar sin remordimientos. Al encontrarme este libro y después cosas de Valdano y cosas de Villoro que también se cruzan por ahí, me dieron ganas de escribir de fútbol. Este libro creo que es de los que empiezan a señalar que el capitalismo mordaz privilegia el dinero encima del juego, al final va a acabar con el juego mismo. Sobre todo no tiene muchos adornos, ¿no? Es como muy claro y muy directo. Entonces a los condenados se les ocurrió mostrar sus pasaportes y el rostro del oficial se iluminó. ¡México!, gritó. ¡Hugo Sánchez! Y dejó caer el arma y los abrazó. Pero pues, sí, me arropó de valor para lanzarme al ruedo.
¿Dónde estabas? Llevo horas tratando de localizarte. Seguro estabas de shopping, ¿verdad? No, yo no estaba de shopping. Yo estaba escribiendo mientras oía a mis grandes inspiraciones, que son los músicos capaces de contar una historia. Los grandes. Mira, empecé con Mr. Leonard Cohen, que es enorme y al mismo tiempo combina sus capacidades de poeta profundamente judío, muy inspirado en la tradición, con estas historias neoyorquinas, autobiográficas, parte de su vida con Patti Smith y demás. Luego me seguí un ratito con Bob Dylan, ¿no? Que también pasa por la parte judía, pero luego la abandona y luego regresa y demás. Y tiene como esta cosa muy agria en su manera folk de cantar. Y luego hice una escala en el español porque debo confesar que Sabina sí me la pone. De plano. De plano, ¿no? Luego salté otra vez al inglés y me fui a las mujeres. Me fui a Tori Amos, que es muy confesional. Habla de violaciones, habla de su educación muy religiosa y demás. Y luego salté a Susan Vega, que es más contentona. Y sobre todo a su trabajo en colaboración con Philip Glass, que ella escribió una letra que luego Philip Glass musicalizó. Oye, pero dime qué compraste. Yo te traigo un regalo. Te traigo un regalo. Fíjate que yo sí fui de shopping, pero fui pensando en ti, Joserra, fui pensando en ti. ¿Cómo debes hacerlo? El nuevo libro de James Ellroy. Es un libro pavorosamente estremecedor porque es un libro confesional absolutamente, pero tiene una estructura bastante novelada, es una narración lineal que va haciendo un recuento sobre todo por los años más duros de su vida. Y el título en inglés me parece que es más representativo del contenido de la obra. El inglés se llama The Hilliker Curse, la maldición Hilliker. Y se llama así porque cuando Ellroy era un niño, su madre le preguntó que con quién quería vivir, si con ella o con su padre. Él respondió que con el padre. Le volteó la cara de una cachetada y él, tendido en el suelo, le deseó la muerte. Unas semanas después, su madre fue asesinada y él toda la vida estuvo atormentado pensando que él le había proferido una maldición a la madre y la había asesinado. Ellroy, ¿verdad? Ellroy, estamos hablando de James Ellroy, así es. Y los primeros años de su vida se los pasa como un verdadero indigente, se vuelve adicto a las anfetaminas. Una noche estuvo a punto de morir de hipotermia, pero encontró la manera de deslizarse en la cocina de un restaurante que había dejado el horno prendido y eso le salvó la vida. Y esta maldición con la madre hizo que tuviera una relación profundamente enferma con las mujeres a las que espiaba de niño, se metía a la casa de sus compañeras de la escuela y era completamente incapaz de establecer una relación sana con una mujer porque siempre lo atormentaba esta maldición con la madre y buscaba a personas que eran físicamente parecidos a ella. Y puedes comprender perfectamente toda la narrativa de Ellroy a partir de este libro biográfico. O sea, es un buen lugar para empezar a leer a él. Es un gran lugar para empezar a leer a él. Oye, y hablando de mujeres, ¿por qué no vemos en qué acabó la pieza sobre un poema de Sor Juana que hizo Iñaki? Le quiero regalar un libro. Adelante. Bueno, pues esta es mi interpretación de En perseguirme mundo, ¿qué interesas? Breve texto de Sor Juana Inés de la Cruz, el cual además he intervenido con fragmentos de Eclesiastés. Espero que les guste. Perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades.
consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los días que serán después. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el polvo. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota junto al pozo. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Disculparán ustedes, estaba viviendo una experiencia literaria intensa. Esto fue Letrero y buenas noches.